Hola amigos y amigas, gracias por seguirnos, por compartir el trabajo que hacemos. Mil gracias por suscribirse, vamos creciendo en nuestro canal, vamos creciendo en audiencia, en comentario y vamos creciendo y expandiéndonos porque la gente nos sigue escribiendo, nos llama y nos felicita por el trabajo que estamos haciendo. Esta es la esencia de este proyecto de comunicación. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que le va a gustar y es hablar del origen del refrán: no lo salva ni el médico chino. Crecimos escuchando esa frase en los pueblos, en los campos, en las ciudades del país. ¿De dónde vendrá esa frase? ¿Cuál será el origen? Todo tiene un origen, un porqué, un cómo, un cuándo, un dónde. Esa es la esencia de lo que somos. La cultura dominicana y la cultura de otros países, la cultura del mundo, la cultura se transforma. ¿Por qué se transforma la cultura? Se transforma por la necesidad de los individuos, de lo colectivo o del colectivo. ¿Qué es el colectivo? Es el conglomerado, los ciudadanos, las personas que habitan un pueblo. Desde el punto de vista del folclore y de la antropología, eso es lo que quiere decir el colectivo, esa masa, esos pueblos. La cultura se transforma y una cosa que en un momento tenía una utilidad, luego pasa a tener otra utilidad. Un referente y un mejor ejemplo de cómo se transforma la cultura yo se lo voy a dar en este momento para que ustedes sepan, porque a mí me gusta hablarle a la gente claro y llano. Miren aquí, yo voy a tomar esto. ¿Qué es esto? Esto es un molenillo. Esto es un molenillo. ¿Recuerdan el molenillo que usábamos en los campos y en los pueblos y en las ciudades hasta no hace tanto, para batir, para los jugos, la champola, el tamarindo? ¿Por qué? Porque no existía la licuadora, no existía ninguno de esos artículos eléctricos, electrodomésticos, que ahora tenemos trituradora, para el exprimidor de limón, el exprimidor de china, la trituradora de vegetales, porque la cultura se transforma. Teníamos solo este y mucha gente también con una mano de pilón le daban. El asunto es que hay muchas maneras de cómo la gente en el momento indicado sale bien. Con el molenillo, que tuvo toda su historia, bueno, ahí es el mejor ejemplo de que la cultura se transforma. Ya no tenemos el molenillo en la cocina para batir, no. Ahora el molenillo lo tenemos, como yo, en la sala de una casa, en una oficina, y pasó de ser utilitario a un objeto decorativo. Este molenillo yo lo compré hace un tiempo, hace como unos 10 años. Este molenillo tiene la bandera dominicana, este molenillo tiene las iniciales del país y las iniciales de mi nombre, y tiene hasta su cosa para engancharse. Yo lo tengo aquí en un librero. Todo el que viene a mi casa me dice: ¿y ese molenillo? Bueno, esa es la esencia de que la cultura se transforma. Entonces, habemos personas que nos encargamos de poner eso en valor. Con ese molenillo ahí, todo el que viene me pregunta y lo ve, y yo le enseño que se usaba. Mi hija pequeña no llegó a usar el molenillo, pero lo ve y yo le explico y sabe: oh, existió antes que esto, existió esto. La cultura se transforma, pero la cultura también hay que recrearla, ponerla en valor, enseñarla para que no se pierda, porque se pierde. Pero cuando las personas la ponemos en valor, explicamos su esencia, y eso es parte también de lo que nosotros queremos hacer aquí con este proyecto. Volviendo a la frase: no lo salva ni el médico chino,
Quise hacer esa acotación anterior para que nosotros podamos entender que todo tiene una esencia y las cosas tienen un porqué. Ustedes recuerdan hace días que fuimos a grabar a las Atarazanas, a las escalinatas de las Atarazanas, detrás de todo lo que tiene que ver con la plazoleta España, el Alcázar de Colón y toda esa entrada de esa zona del puerto, y explicamos que la calle La Atarazana fue una de las primeras calles junto a la calle Las Damas que todavía se conservan, que se crearon aquí y en lo que le llamaron el Nuevo Mundo, que no fue ningún nuevo mundo porque este mundo ya existía en esta zona de Quisqueya, de Bohío, de Babeque o de Haití, como le llamaban nuestros antepasados, nuestros indígenas. Pero ¿qué pasó en la Atarazana? ¿Por qué hablo otra vez de esa zona? Atarazana es una palabra árabe que quiere decir depósito de gaviones. Era una zona cercana al río Sama en la desembocadura del Mar Caribe que tenemos ahí. Vamos recordando, si usted ha cruzado la avenida del puerto, el puente Mella o el puente flotante, va a ver que ahí está el río Sama y desemboca en el mar. Eso era un puerto y todavía lo es, porque por ahí es que sale, por ejemplo, el ferry, valga la cuña, y también por ahí vienen esos barcos de carga, etcétera. Por ahí venían desde el inicio de la colonización todos esos barcos de todo el mundo. Ese era uno de los primeros o el principal puerto del país, y llegaban todos esos barcos llenos de mercancía, sobre todo de lo que tiene que ver con metales, con madera, con instrumentos para arreglar los barcos. Y en toda esa calle de la Atarazana que conocemos hoy, específicamente a principio, ahí al inicio de la calle donde está ahora el parque en homenaje a Salomé Ureña, existían varios negocios, talleres de arreglar que vendían piezas de barcos, ferreterías también, y también otro elemento importante, ya yéndonos al tiempo de Juan Pablo Duarte, su papá, el papá de Juan Pablo Duarte, tenía en esa calle un negocio de venta de piezas, de intercambio y de arreglar piezas de barco. Se dedicaron a eso. Pero ahí está la esencia de la historia, de acuerdo a investigaciones que han realizado historiadores, antropólogos del país, y hablan de que en esa zona, específicamente en la misma esquina, frente a donde en el día de hoy está el parque a Salomé Ureña, existía una casa a principios del siglo XX donde vivió un médico chino. Un médico chino que vino en barco al país a conocer el país y se quedó en el país. Como eso era el centro de la ciudad era solo eso. Y luego fue agrandándose, por eso vemos que la ciudad está rodeada de un muro. También por eso es que le llaman ciudad intramuro. En esa calle específica que está en la misma esquina de Las Damas, cuando hace ahí hace como una L. El que ha ido por ahí sabe que hace como una L, que está llena de, por ahí hay muchos restaurantes y hay museos y todo lo que tiene que ver con esa parte patrimonio, que es patrimonio mundial de la humanidad declarado por la UNESCO. Ahí vivió un médico chino que era especialista del área de la odontología, pero trabajaba con lo que se conoce como la acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? Yo recuerdo cuando era adolescente en un sector de la capital que vivía, que habían unos médicos en una iglesia católica que tenía un consultorio, y los martes y los jueves desde temprana hora de la mañana venían unos médicos y trabajaban con acupuntura, y eso se llenaba de gente, una fila. ¿Qué es la acupuntura? Trabajaban con aguja, poniendo agujas en distintas partes del cuerpo. Eso en Asia y toda esa zona de Asia se trabaja mucho. Aquí también tenemos
especialista en esas temáticas, pero ese médico era odontólogo y en ese momento fue el primer acupunturista que vino a este país. Era un médico, era chino, era odontólogo y era acupunturista, trabajaba con esa rama de la medicina, vamos a decir natural, o de esa medicina asiática, porque específicamente eso viene de ahí. Cuando una persona en ese momento histórico que estamos hablando del país, no importa la localidad que fuese, tenía una situación de salud que ya no se aguantaba más, que ya había visitado otros médicos, otros especialistas, lo llevaban a donde ese médico, ahí a la ciudad Intramuro o zona colonial de la calle La Tarazana. Entonces, cuando ya no había remedio y lo llevaban donde ese médico que trabajaba con acupuntura y aguja, y ya él decía que no había forma, no había vida, entonces decían, ya a ese no lo salva ni el médico chino. Ese es el médico chino que conocemos desde que nacimos. Todos los dominicanos, yo sé que no están, van a ver este video en todo el mundo porque se comparte. Estos videos se comparten todos los dominicanos que viven en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia, y también a todo el mundo, porque el trabajo que hacemos es para todo el mundo, con esencia de la dominicanidad. No lo salva ni el médico chino. Fulano está grave, no lo salva ni el médico chino. Conoce un poco ahora por qué decimos eso. Se fue dando esa frase de generación en generación. No hay una cosa más importante en un pueblo que la cultura oral. La cultura oral hay que mantenerla, la cultura oral hay que irla también poniendo en valor. Hay escritos de antropólogos, etnógrafos, dominicanos y extranjeros que versan sobre todas estas temáticas. Edna Garrido ha escrito también varios libros que hablan sobre la cultura oral, específicamente sobre los cantos, los refranes, los decires de los pueblos. Y tenemos tantas personas portadores de tradiciones en los pueblos que nos sentamos con ellos, ya casi no se usa, pero antes en las noches, en los pueblos y en las casas, nos sentábamos a escuchar a esos abuelos, a esos padres, a esos envejecientes, a hablarnos de historia, que salió una bruja, que la ciguapa, que de noche se oía un perro con una cadena. Todo eso viene de tradición en tradición y eso se llama cultura oral. Yo agradezco como siempre compartir con ustedes y que este contenido llegue a todo el mundo para que sigamos educando, compartiendo y aprendiendo desde perspectiva nacional. Suscríbete al canal, comenta y comparte este trabajo que vamos haciendo. No lo salva ni el médico chino, ya conocemos la historia. Gracias.